1. Dibuje una vértebra típica y señale sus partes. 2. Dibuja y describa los 3 tipos de articulaciones intervertebrales. 3. Dibuje el agujero o espacio vertebral posterior. Señale su conformación e importancia. 4. Dibuje la articulación atlantoaxial señalando sus componentes. Igualmente, tome nota, fotografía. Tarea 7 para el portafolio. Esta es la columna vertebral en su conjunto, con sus 33 vértebras articuladas, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. En una vista anteroposterior, la columna vertebral es casi siempre, debe normalmente ser así, ¿no? Sin desviaciones. Las desviaciones en esta vista anteroposterior se llaman escoliosis. Normalmente puede haber una pequeña escoliosis que se llama fisiológica, aquí, entre la columna lumbar y torácica, una pequeña escoliosis con convexidad hacia el miembro superior, que es normal en los diestros. Y a veces también puede encontrarse una convexidad dirigida hacia el lado izquierdo en los zurdos. Normalmente existe, ¿no?, discreta escoliosis. Fisiológica se llama cuando es normal. Ahora vamos a ver estas curvaturas cuando nosotros vemos la columna vertebral lateralmente, de costado. Entonces, cuando vemos lateralmente, nos vamos a dar cuenta que la columna no es recta, sino tiene curvaturas. Hay curvaturas primarias y curvaturas secundarias. Si nosotros dibujamos al feto cuando está dentro del útero, esta es su curvatura primaria. Acá podemos tener la cabeza del feto, el cuello, etc. Acá puede estar su ojo y su boquita, ¿no? Este es el feto. Cuando el feto está dentro del útero, por si acaso feto, es cuando está dentro del útero. Mientras está en el útero es feto, aunque tenga 9 meses. En el momento que nace, obviamente ya se llama recién nacido. Feto recién nacido. Mientras esté como feto dentro del útero materno, tiene esta curvatura, una sola curvatura. A esto se le llama curvatura primaria. Entonces, hay algunas curvaturas que mantienen la curvatura primaria, ¿no es cierto? A eso se les llama curvaturas primarias. ¿Quiénes tienen curvatura primaria? La columna torácica tiene curvatura primaria. Para comprender mejor, entonces, podemos dibujar al feto en sentido así, ¿no es cierto? Acá estaría la cabeza, ahí está, mejor así, ya, curvatura primaria. ¿Quién tiene curvatura primaria? Este es el dorso. La columna es, todas las apófisis espinosas forman el dorso. Entonces, las vértebras, la columna dorsal tiene curvatura primaria, igual a la curvatura del feto. El sacro también tiene curvatura primaria. Curvatura secundaria tiene la columna cervical
y también la columna lumbar. Se llaman secundarias o compensatorias. Se llama compensatoria porque justamente su existencia hace que la curvatura primaria, mediante la curvatura secundaria, al final permanezca la columna erguida. Si no, caminaríamos con la espalda totalmente deformada hacia adelante. Entonces tenemos curvaturas primarias y curvaturas secundarias. La curvaturas primaria, torácica, sacrocoxigia. Curvaturas secundarias, la cervical y la lumbar. La exageración de la curvatura, la exageración es porque esta es normal. Existe una curvatura normal. Esta curvatura normal se le llama cifosis. En la curvatura secundaria, lordosis. La exageración de la lordosis, esta es una lordosis fisiológica, pero la exageración puede causar deformación. Ojiva, ¿no? Las personas jorobadas son los que tienen una lordosis exagerada, anormal. Igual ocurre también con la lordosis. Cifosis, lordosis y escoliosis son las deformaciones que pueden ser fisiológicas o pueden ser patológicas. Aquí tenemos la columna del cuerpo y acá está el arco. Entonces, cuando yo dibujo, puedo dibujar así. Acá tengo el cuerpo y luego el arco. ¿Ven? Cuerpo y arco. Lo que sucede es que el arco tiene 7 apófisis. 7 apófisis. Una apófisis espinosa, una apófisis transversa y otra apófisis transversa. Fíjense qué fácil me ha sido dibujar una vértebra cuando sé sus partes. Cuerpo, arco. El arco tiene 7 apófisis. 1, 2, 3. Me faltan 4 apófisis. Las apófisis están por acá, que se llaman apófisis articulares. 2 superiores y 2 inferiores. Ahora, el arco, que es esto de acá, el arco, está formado por 2 pedículos. Un pedículo y otro pedículo. La palabra pedículo significa piececitos. Lámina es esta de acá y esta la otra lámina de acá. Entonces vean cómo el arco está formado por 2 pedículos y 2 láminas. Y tiene 7 apófisis. Una espinosa, 2 apófisis transversas y 4 apófisis articulares. Total 7. En este lado nosotros podemos observar 2 cuerpos vertebrales, 2 vértebras articuladas. Aquí está la apófisis articular superior y aquí está la apófisis articular inferior. Apófisis articular superior y aquí hay una articulación sinovial. A estas articulaciones sinoviales se llaman siga apofisarias. Más adelante lo vamos a volver a ver. Otra cosa importante que cuando hablamos ya de las articulaciones intervertebrales, vean, este es el pedículo. Esta parte de acá es pedículo. El pedículo no tiene la misma altura. Observen la altura del cuerpo vertebral y observen la altura del pedículo. No tienen la misma altura. ¿Por qué? Porque un defecto del pedículo va a formar la escotadura vertebral. En este caso, escotadura vertebral inferior.
y hacia arriba hay otra escotadura vertebral superior. La escotadura vertebral inferior y la escotadura vertebral inferior de la otra vértebra forman este agujero de conjunción, que se llama también agujero intervertebral. Importantísimo porque contiene el nervio raquídeo. Por este agujero de conjunción emerge el nervio raquídeo. Más adelante vamos a ver en imágenes más claras cómo está formado el agujero de conjunción. Seguimos. Vamos a describir algunas vértebras por separado y luego vamos a ver las características diferenciales de las vértebras cervicales, dorsales, lumbares y sacras. Aquí tenemos dos vértebras que se llaman atípicas porque no tienen exactamente las partes de una vértebra típica. Es el atlas y el axis. La primera y segunda vértebra cervical. El atlas no tiene cuerpo vertebral. El atlas no tiene cuerpo vertebral. En este sitio donde debería estar el cuerpo, se va a articular con la apófisis odontoides del axis. El atlas lo que tiene son masas laterales que van a contener sus apófisis articulares superiores e inferiores. Tiene un arco anterior, un arco posterior, tubérculo anterior, tubérculo posterior. Por ejemplo, el atlas no tiene apófisis espinosa, solamente tiene un tubérculo posterior. Característica de todas las vértebras cervicales es tener agujero transverso, por donde asciende la arteria vertebral. Esta superficie articular es cóncava, por eso se llama cavidad glenoidea. Ya hemos dicho antes que toda cavidad glenoidea se articula con cóndilos. En este caso, la cavidad glenoidea del atlas se va a articular con los cóndilos del occipital. Esta es una vista inferior que básicamente se ve lo mismo. Masas laterales, tubérculo anterior, tubérculo posterior, apófisis transversa, y la superficie articular de la cara inferior se va a articular con el axis. En este caso es una articulación sinovial plana. En cambio, la cavidad glenoidea con el cóndilo del occipital va a formar una articulación sinovial tipo condile. C2, en cambio, la vértebra cervical 2, es el axis. Otra vértebra atípica por la presencia del apófisis odontoides. Odontoides se llama porque parece un diente. Este apófisis odontoides va a ocupar, ¿no?, el sitio donde debería estar el cuerpo del atlas. Esta ya tiene apófisis espinosa y sus características ya similares a cualquier vértebra cervical, a excepción de la presencia de la apófisis odontoides. Tiene apófisis articular superior, apófisis articular inferior, ¿no?, para las articulaciones intervertebrales.
Los anatomistas han notado que este hueso occipital tiene características de una vértebra, ¿no? Es como una variación de una vértebra. El agujero magno es como si fuera el agujero vertebral y tiene también apófisis articulares, en este caso los cóndilos del occipital, que son superficies convexas que se van a articular con la cavidad glenoidea del atlas. El occipital tiene tres porciones: la porción basilar, la porción condílea que contiene los dos cóndilos, ¿no? Y el agujero magno o agujero occipital, y toda esta parte de acá que se llama escama o concha. La articulación entre atlas y axis es muy importante. Aquí abajo la podemos ver. Creo que tenemos otra imagen. Esta de acá. Vean cómo el apófisis odontoides está ocupando el sitio donde debería estar el cuerpo del atlas. Y entonces, el ligamento más importante se llama ligamento cruciforme. Está formado por este ligamento que se llama transverso y dos ligamentos longitudinales superior e inferior. Creo que lo tenemos acá. Acá se puede ver. ¿Ven? Este ligamento cruciforme está acá, formado por un ligamento transverso, una banda longitudinal superior y otra banda inferior. Como parece una cruz, se llama ligamento cruciforme. Es el ligamento más importante que limita el desplazamiento del apófisis odontoides, evita que se vaya hacia atrás. Y existe otro ligamento que se llama alar. Aquí está el ligamento alar, aquí está el ligamento alar. Y entre ellos van a delimitar dos pequeñas cavidades sinoviales de esta articulación tipo trocoide. De tal manera entonces que tenemos aquí dos articulaciones. Primero entre el occipital y el atlas, articulación condílea, y el otro entre atlas y axis, una articulación trocoide. Entre atlas y axis. La otra articulación es entre atlas y occipital. Y hemos dicho que es una articulación condílea. Entre la cavidad glenoidea del atlas y los cóndilos del occipital. Aquí se han retirado los arcos de las primeras vértebras cervicales y estamos viendo el ligamento longitudinal posterior, que básicamente une los cuerpos vertebrales de la columna. La prolongación de este ligamento forma la membrana tectoria, que aquí ya se inserta en el clivus del occipital. Otra imagen de las articulaciones tanto atlanto-occipital, cóndilo occipital con la cavidad glenoidea del atlas, y la otra articulación, esta es una articulación condílea y esta es una articulación trocoide. Aquí está el ligamento cruciforme, el ligamento alar. Existe otro pequeño ligamento del vértice del diente, menos importante, y el ligamento longitudinal posterior. La articulación sinovial entre atlas y axis es una articulación sinovial plana. Este es condílea, este es plana, este es trocoide. La arteria vertebral, que es rama de la arteria subclavia, asciende por los agujeros transversos de las primeras 6 vértebras cervicales
incluyendo el atlas. Cuando llega al atlas se incurva casi 90 grados, perfora la membrana atlanto-occipital e ingresa al cráneo. Ya esta imagen la hemos visto. Esta es una radiografía de la articulación entre atlas y axis. Solamente se puede obtener esta imagen cuando el paciente tiene que abrir la boca. Observen que acá está la arcada dentaria inferior y arriba está la arcada dentaria superior. Si tomáramos una radiografía con la boca cerrada, los dientes, que son muy densos, no muy compactos, son radiolúcidos y no van a permitir ver. En cambio, al abrir la boca permiten que los rayos X penetren libremente y dibujan el apófisis odontoides. Esta radiografía es importante para detectar fracturas del apófisis odontoides. Entonces, imagínense una fractura del apófisis odontoides desplazada puede lesionar la médula espinal que está pasando por acá. Y una lesión de la médula espinal puede conducir a un paciente a una parálisis de los 4 miembros inferiores. Vamos a ver las características de cada una de las porciones de la columna vertebral. ¿Qué características tienen las vértebras cervicales? ¿Qué características tienen las dorsales y las lumbares y las sacras? Para esto, una primera característica es fácil de entender cuando veamos la columna vertebral en su conjunto. Si vemos esta imagen, podemos ver que L5 tiene el cuerpo vertebral más grande. Conforme nosotros ascendemos, el volumen, el peso y el tamaño de las vértebras progresivamente va disminuyendo hasta llegar al atlas, que es la vértebra más liviana. Esto obviamente es lógico porque por fuerza de gravedad L5 en verdad está sosteniendo a todas las columnas y no solamente a todas las vértebras, sino también a los miembros superiores, a la cabeza. L5 soporta entonces prácticamente gran parte del cuerpo humano, todos los órganos del abdomen, del tórax, ambos miembros superiores y la cabeza. Una característica entonces es que las vértebras de la columna cervical son las que tienen menor tamaño, menor peso, menos masa ósea. Acá tenemos una vértebra cervical típica. Ahora, como toda vértebra, tiene cuerpo, tiene pedículos o tiene arco, cuerpo y arco. El arco está formado por los pedículos, ¿no?, y las láminas. Ahora, la fusión de las láminas forman la apófisis espinosa. Si nosotros dibujáramos el desarrollo embrionario de las láminas, tenemos lámina y lámina. Conforme avanza el proceso de desarrollo embriológico y fetal, estas dos láminas se van a unir y van a formar, está mal dibujado, ¿no? Estas láminas, voy a dibujar acá, se unen, al fusionarse van a formar la apófisis espinosa. Entonces, esta terminación de la apófisis espinosa de manera bífida es una prueba que las láminas se fusionan y forman la apófisis espinosa. Aquí hay una suerte de una fusión incompleta de las láminas. Entonces, una característica de las vértebras cervicales es que tienen sus apófisis espinosas en terminación bífida.
Otra característica que solamente tienen las vértebras cervicales es que su apófisis transversa tiene agujero vertebral. Estos además contienen, como ven, las apófisis transversas son cortitas. En este caso tienen un tubérculo anterior, un tubérculo posterior. Las vértebras dorsales, cuerpo vertebral, diríamos tamaño, peso, mediano. Como toda vértebra tiene características también típicas, ¿no? Cuerpo, arco, escotadura vertebral inferior, escotadura vertebral superior. Apófisis articular superior, apófisis articular inferior, que tienen las carillas articular superior y carilla articular inferior. Otra característica que tienen las vértebras dorsales es que tienen sus apófisis espinosas largas y con tendencia a ser verticales, largas y con tendencia a ser verticales. Otra característica es que tienen carillas articulares para articularse con las costillas, ¿no? Solamente las vértebras dorsales se articulan con costillas. Acá tenemos una carilla articular para costilla, otra carilla articular para costilla, otra carilla articular para costilla. Estas articulaciones son para las vértebras. No tienen, obviamente, las vértebras cervicales ni lumbares. ¿No? Hemos visto las características diferenciales de las vértebras dorsales. Las vértebras lumbares, vemos, por ejemplo, su apófisis espinosa corta, cuadrilátera y horizontal. Corta, cuadrilátera, horizontal. Observen nuevamente las dorsales. Largas, verticales. En cambio, de la columna lumbar, cortas, cuadriláteras, horizontales. En cuanto al tamaño, son las que tienen mayor volumen, tamaño y peso. No tienen carillas articulares, obviamente para vértebras, porque no tienen articulaciones con las vértebras. Aquí claramente puede verse características típicas ya de la escotadura vertebral. Escotadura vertebral. Observen que la escotadura es un defecto de los pedículos. Esta es la altura del cuerpo vertebral y vean la altura del pedículo, mucho menor que la altura. ¿Por qué? Las articulaciones entre cuerpos vertebrales son articulaciones cartilaginosas tipo sínfisis. La sínfisis, recuerdan, es un tipo de articulación cartilaginosa en donde los cuerpos vertebrales están unidos por este disco intervertebral, que es este de acá. El disco intervertebral tiene una parte central que se llama núcleo pulposo, tiene un tejido tipo gelatina rodeado de un anillo fibroso. Las articulaciones sinoviales se llaman, en el caso de la columna vertebral, sigapofisarias. Son sinónimos. Las articulaciones pero se llaman sigapofisarias a las articulaciones sinoviales solo de la columna vertebral. No vayamos a pensar que sinovial es sinónimo de sigapofisaria, no. Sigapofisarias son las articulaciones sinoviales solo de la columna vertebral. Aquí, por ejemplo, tenemos articulación sigapofisaria. Entre la apófisis articular de una vértebra y la apófisis articular de la otra vértebra. En este caso será apófisis
articular inferior que se articula con la apófisis articular superior de la otra vértebra. Esta articulación es sinovial y solamente en la columna vertebral se llama siga apofisaria. Son articulaciones sinoviales planas. Y finalmente también tenemos sindesmosis. ¿Qué es una sindesmosis? Es un tipo de articulación fibrosa en donde los huesos se articulan a través de tejido fibroso. ¿Quiénes están formando en la columna vertebral? Los ligamentos. Entonces, como concepto, no olvidemos que las articulaciones intervertebrales están formadas por los 3 tipos de articulaciones: cartilaginosas, sinoviales y fibrosas. Antes de pasar a la siguiente lámina, vamos a aprovechar esta imagen para decir qué partes, cómo está formado este agujero que se llama agujero intervertebral, llamado también agujero de conjunción. Hay 4 elementos anatómicos que forman este agujero de conjunción. La escotadura vertebral de una vértebra, en este caso sería la escotadura vertebral inferior de L1, la escotadura vertebral de L2. ¿Qué más forma? El disco intervertebral también forma. Y finalmente la articulación sigapofisaria. 4 elementos: escotadura vertebral superior, escotadura vertebral inferior, disco intervertebral y articulación sigapofisaria. Son los 4 elementos anatómicos que forman el agujero de conjunción, que es importantísimo porque por este agujero emerge el nervio raquídeo. Y entonces aquí nosotros tenemos una patología muy frecuente que causa dolor lumbar. Observen, este es el núcleo pulposo. Cuando hay presión de arriba hacia abajo, o hay presión de abajo hacia arriba, como cuando hay caídas sentadas, o cuando levantamos mucho peso, entonces este núcleo pulposo no causa una hernia, se sale de su sitio. Este núcleo pulposo se sale. Puede salir hacia atrás, comprimiendo la médula. Generalmente sale a un costado, aquí vean ustedes, la hernia sale acá. Hernia del núcleo pulposo. ¿A quién va a afectar? Al nervio raquídeo. La hernia del núcleo pulposo en la región lumbar es la causa más frecuente de lumbalgia, o sea, de dolor lumbar. Es la causa más frecuente. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Los factores: levantar mucho peso, caídas sentadas, trabajar mucho tiempo agachado. Todo eso puede causar hernia del núcleo pulposo. Vean, si estos son los elementos anatómicos que forman el agujero de conjunción, entre esos elementos anatómicos está el disco intervertebral. Se sale el núcleo pulposo y puede protruir hacia el agujero de conjunción, causando presión del nervio raquídeo, y eso causa dolor. Estos son los ligamentos de la articulación tipo sindesmosis entre vértebras y vértebras. Son 7 ligamentos: ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento amarillo,
interespinoso, supraespinoso. El ligamento nucal solamente existe en la nuca, o sea, en la región posterior del cuello. El ligamento intertransverso. Acá ya estamos viendo, ¿ve? Ligamento intertransverso significa ligamentos que unen apófisis transversa con apófisis transversa. El interespinoso une apófisis espinosa con apófisis espinosa. El supraespinoso une los vértices de los apófisis espinosas. Ahora lo vamos a ver en imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, la columna lumbar. Aquí tenemos dos vértebras lumbares y acá abajo dos vértebras lumbares. Abajo se han cortado los arcos para poder ver el ligamento vertebral común posterior, que es un ligamento que une los cuerpos vertebrales, la cara posterior de los cuerpos vertebrales, y sus fibras descienden longitudinalmente. En estas dos vértebras superiores se conserva el arco y por supuesto las láminas. Entonces aquí existe otro ligamento que se llama el ligamento amarillo. El ligamento amarillo está cerrando este agujero. Este agujero es muy importante, se llama agujero vertebral posterior, o también para diferenciarlo claramente del otro se le puede llamar foramen vertebral posterior. Y se forma, en este caso, por un defecto de la lámina. Recuerden ustedes que el agujero de conjunción está formado por defectos del pedículo, en cambio estos defectos de la lámina. La lámina tampoco está completa, entonces forman estas escotaduras y van a dar lugar a este foramen vertebral posterior, el que está cerrado por el ligamento amarillo. ¿Y qué importancia tiene? Como las apófisis espinosas de la columna lumbar son horizontales, entonces esto va a permitir que nosotros podamos poner una aguja por acá, con la intención de hacer lo que se llama punción lumbar. Sobre la punción lumbar y sus utilidades vamos a insistir en segmento cuello, en cabeza y en neuroanatomía. Pero estamos comenzando a ver todo lo que es el sustrato anatómico para entender cómo se puede hacer la punción lumbar a través del foramen vertebral posterior. Vamos a continuar viendo otras imágenes para podernos darnos cuenta. Acá tenemos el ligamento longitudinal anterior y hay otro ligamento longitudinal posterior acá que no está en esta imagen. El ligamento longitudinal anterior, llamado vertebral común anterior, es lo mismo. Creo que más fácil es longitudinal anterior. Está, como ustedes viendo, uniendo los cuerpos vertebrales, pero por delante. En cambio, el ligamento longitudinal posterior, igualito que este, pero lo va a unir por detrás. Aquí está el agujero de conjunción, la articulación cigoapofisaria, ligamento supraespinoso. ¿Ven? Une los vértices de las apófisis espinosas. Ligamento interespinoso une apófisis espinosa con apófisis espinosa. Este es el ligamento amarillo. Esta es una imagen del conducto raquídeo por dentro. Lámina, lámina. Entonces, el ligamento amarillo une lámina con lámina. ¿Por qué tiene color amarillo? Por la riqueza de bandas de fibras elásticas que tiene este ligamento. Aquí tenemos todos los ligamentos que forman las articulaciones sin desmales. Son sin desmosis, son articulaciones fibrosas.
Aquí está, fíjense, el ligamento longitudinal posterior y el ligamento longitudinal anterior. El ligamento longitudinal anterior une los cuerpos vertebrales por delante. El posterior lo hace por detrás. El ligamento longitudinal posterior forma parte de la pared del conducto raquídeo. En cambio, el ligamento longitudinal anterior no forma parte de las paredes del conducto raquídeo. Ligamento intertransverso une apófisis transversa con apófisis transversa. En cambio, acá tenemos ligamentos que unen apófisis espinosa con apófisis espinosa, ¿no? El supraespinoso y el interespinoso. Aquí está el ligamento amarillo que une lámina con lámina. Y esto es el disco intervertebral. Y acá están las articulaciones sigapofisarias. Los tres tipos de articulaciones. Articulación cartilaginosa, articulación sinovial y el resto formado por los ligamentos son sindesmosis. El ligamento nucal solamente hay en la nuca. Este ligamento nucal tiene forma de una pared delgada o tabique que va a dividir la parte derecha de la parte izquierda de la nuca. Se origina en la tuberosidad externa del occipital y también va a tener inserciones en las apófisis espinosas de C1, C2, C4 hasta C7. Es una lámina, ¿ven? Si ustedes recuerdan, cuando hemos estudiado el músculo trapecio tiene su inserción en el ligamento nucal e indirectamente en las estructuras en donde también se origina el ligamento nucal. Aprovechamos esta imagen para ver la arteria vertebral, que es rama de la subclavia, asciende por los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales, las C7 no. Cuando llega al atlas se incurva casi en 90 grados, perfora la membrana entre atlas y axis, entre occipital y atlas, y luego la arteria ingresa a la cavidad craneana. La laminectomía es vamos a ver existen algunos traumatismos, enfermedades, etcétera, en los cuales va a haber compresión de la médula espinal. Una fractura de la columna a cualquier nivel puede producir compresión de la médula. Un sangrado puede producir compresión de la médula. Un tumor puede producir compresión de la médula. Para descomprimir la médula se hace la laminectomía, que significa cortar la lámina y sacarla. Se puede sacar. Y entonces se descomprime la médula. Aquí está la médula comprimida. Puede ser por un hematoma, un sangrado, una fractura, un tumor. Entonces se llama la operación laminectomía descompresiva. Observen acá también el disco intervertebral y el núcleo pulposo. Fíjense, vamos a aprovechar esta imagen para poder explicar si la hernia, incluso la hernia, si es que la hernia se produce en este sentido, va a comprimir la médula espinal. Pero la hernia también puede producirse en este sentido y puede comprimir el nervio. Se llama en ambos casos hernia del núcleo pulposo.
La más frecuente es esta de acá, que comprime el nervio y produce, es la primera causa de dolor lumbar. ¿Y por qué se sale el núcleo pulposo? Ya hemos dicho, por presión, de arriba hacia abajo, como cuando cargamos peso en exceso o cuando trabajamos agachados durante mucho tiempo. También es causa las caídas en posición sentado. Aquí se ha hecho una laminectomía de una vértebra. Acá en amarillo está representada la médula espinal. Aquí se han retirado 2 láminas junto con la apófisis espinosa para descomprimir la médula. Cuando se hace la laminectomía de 1, de 2, de 3, entonces la columna se debilita y entonces es necesario ponerle estos tornillos a través de los pedículos unidos por estas barritas de metal. Otra operación, operaciones en las cuales se refuerzan, después de hacer la laminectomía, se pueden reforzar con estos tornillos que entran por los pedículos hacia el cuerpo vertebral, unidas por estas barras de metal. Ahí tenemos radiografías de este tipo de operaciones. Y por otro lado, aquí también esto es un problema de concepto que lo vamos a volver a ver también en otras oportunidades, el conducto raquídeo, ¿no? Formado por la superposición de los agujeros vertebrales, incluyendo el agujero del sacro. Pero observen que la médula espinal no ocupa todo el conducto raquídeo. La parte final de la médula se llama cono medular. El vértice del cono medular termina entre los cuerpos vertebrales L1 y L2. De aquí para abajo ya no hay médula, pero va a estar ocupada por nervios. El nervio que tiene que descender, aquí puede estar comenzando el nervio sacro 1, pero ¿por dónde va a emerger este sacro 1? Va a emerger por el agujero sacro S1. Entonces el nervio tiene que descender hasta acá. Entonces aquí tenemos varios nervios que en conjunto se llaman cola de caballo o cauda equina. En este segmento, a partir del segmento de L2, ¿no? Ya no hay médula. Y es por eso la zona más segura para realizar punción lumbar es entre L4 y L5. Hemos dicho aquí a través del foramen vertebral posterior. Se realiza punción lumbar. La punción lumbar nos va a permitir obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo. La punción lumbar también nos puede servir para anestesia raquídea, anestesia epidural y analgesia postquirúrgica. Las anestesias raquídea y anestesia epidural son de uso cotidiano. Aproximadamente el 50% de todas las operaciones son a través de anestesia raquídea y epidural. Por eso es importante conocer el sustrato anatómico de una punción lumbar. Vamos a volver a insistir en este tema de la punción lumbar y anestesias, no tanto en cuello, en cabeza y también en neuroanatomía. Otra aplicación clínica es este defecto congénito, este es un problema congénito que se llama espina bífida. Esta es una vértebra normal, ¿no? Hemos dicho que las láminas se fusionan para formar la apófisis espinosa y entonces la médula se queda
dentro del conducto raquídeo. Pero si no hay fusión, entonces queda esta espina bífida. No hay fusión. Ahora, la espina bífida puede ser oculta o quística. Oculta cuando el paciente es asintomático, a excepción que puede tener un nebus, o sea, un lunar con abundante folículos pilosos en la región lumbar. Pero la médula está en su sitio. Es una espina bífida oculta asintomática. Y quística, que se subdivide en meningocele y en mielomeningocele. En el meningocele, a través de este defecto formado por la falta de fusión de las láminas, protruye la meninges. Y en el mielomeningocele, la médula espinal también se sale. Obviamente esto es más grave. Este problema de la espina bífida debe ser corregido en el momento del nacimiento, lo más antes posible. Incluso si se puede detectar este problema dentro del útero, en el feto, existen intervenciones quirúrgicas antes de que nazca el feto, se le puede corregir, ¿no? Y entonces ustedes pueden pensar cómo es posible operar cuando el feto está dentro del útero. Pues sí es factible. Acá tenemos imagen de espina bífida quística, acá espina bífida oculta, solamente queda como una marca la presencia de un nebus con pilosidades. El meningocele y el mielomeningocele, cuando compromete ya la misma médula espinal. Fotografías, fíjense, no solamente puede dar en la región lumbar, también puede haber en la región cervical.